Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy es turno para hablar seguramente de la noticia más importante, lo que va de semana en la Liga, que es la destitución de Yago Barrasate después de un año y medio al frente del Real Club Deportivo Mallorca. Ayer saltaba la bomba, el conjunto bermellón anunciaba la destitución de Yago Barrasate después de una temporada y media en el Real Club Deportivo Mallorca, tras la derrota sufrida en Balaídos por 2-0 que dejaba prácticamente sentenciado al técnico vasco en una etapa que ha sido de más a menos, de muy buena primera vuelta de la temporada pasada que luego analizaremos por encima, y a partir de ahí parece que el equipo se le cayó completamente. Entonces vamos a ir primero con los datos generales de lo que ha sido esta etapa de Yago Barrasate en el Real Club Deportivo Mallorca. Han sido 63 partidos al frente del Mallorca, con un balance de 19 victorias, 15 empates y 29 derrotas. Actualmente está en puestos de descenso, siendo además el segundo peor visitante de toda la liga con únicamente 5 puntos. Una etapa de Yago Barrasate que iniciaba por todo lo alto, la verdad es que las expectativas que había en Mallorca eran altísimas. Yagoba, que venía de ser 2 años atrás finalista con Osasuna en la final de la Copa del Rey, que pierde contra el Real Madrid, y además el Mallorca venía también de ser finalista de la Copa del Rey, que pierden a penaltis frente al Athletic Club. Parecía que era un matrimonio condenado a entenderse, que iba a funcionar todo muy bien y que le iba a dar sobre todo ese salto al Mallorca para ya empezar a aspirar a competiciones europeas, que fue lo que se demostró en la primera vuelta de la temporada pasada, con esos 30 puntos en 19 partidos que le permitían ser sexto, y parecía que era uno de los principales candidatos a entrar en competición europea. Finalmente, una segunda vuelta bastante floja, que provocó que el Mallorca pues perdiera la oportunidad de incluso estar ahí arriba peleando en las últimas jornadas. No recuerdo ese partido contra el Celta, que pierde 1-2, ya se notaba que el equipo se había caído, sobre todo a raíz de la Supercopa de Arabia, que el equipo ya dejaba de funcionar, que no parecían creer mucho en el proyecto de Arrasate, y lo que vamos a hacer hoy es desglosar en 5 puntos el por qué yo considero, el aficionado al Mallorca que puede ver este vídeo, el aficionado al fútbol en general, me puede comentar los puntos, obviamente, dentro de la movilidad que ellos consideren que han sido los determinantes para que esta situación haya llegado al límite con la destitución de Arrasate. Y vamos a empezar con los 5 puntos que yo considero que han sido claves para que la etapa de Yago Barrasate como técnico del Mallorca no haya funcionado. Un poco lo que deja de manifiesto la etapa de Yago Barrasate, sobre todo estos 6 meses de competición, es que el equipo no jugaba bien al fútbol. El último partido frente al Celta es un auténtico solar. Solo hacen un disparo en todo el partido, completamente a merced del Celta, pero no porque el Celta estuviera haciendo un partido extraordinario, no, y mucho menos, sino porque el Mallorca parecía que no tenía la capacidad alguna de querer jugar, de querer intentar por lo menos llevarse un resultado positivo, y eso fuera de casa ha sido una constante. Lo comentaba anteriormente, es el segundo peor equipo visitante en toda la competición, solo por detrás de Oviedo, y solo ha sumado 5 puntos, que eso al final son registros muy complicados de llevar, sobre todo si luego tampoco en Son Mox eres un equipo fuerte que genere bastantes resultados positivos, como le ha sucedido esta temporada. Al final lleva 5 victorias en los 12-13 partidos que lleva en Son Mox, y el problema es que es un equipo que le falta fútbol. Viendo los datos, es el 17º equipo con media de posesión en la liga, con un 43,7%, y el problema es que es un equipo que cuenta con jugadores como Sergi Darder, jugador con una clase tremenda, que le estás obligando a hacer muchos kilómetros sin balón, que yo creo que al final es algo que no es negativo para el fútbol de Sergi Darder y también obviamente para el del Mallorca. Futbolistas que llegaron como Pablo Torre, que no está cumpliendo las expectativas, pero también está en un ecosistema que creo que no le beneficia del todo, aunque bueno, también lo estaba en uno que beneficiaba en este caso en Girona hace 2 temporadas y tampoco tuvo esa continuidad. Luego, una de las noticias positivas, que es Jan Virgili, a mí me parece que es un extraordinario jugador, pero que se le está infrautilizando en ciertos momentos, porque es un jugador que necesita encarar, necesita sentirse dueño del partido con el regate, con el 1 para 1, y para eso el equipo necesita acompañar, necesita ser un equipo dominante, proactivo en ataque, y tampoco lo está siendo. Y por si fuera poco, ese flojo juego que hay en ocasiones que a mí me gusta siempre irme al tema de los goles esperados en contra, que habitualmente un equipo que está abajo suele tener lo negativo. Es decir, pues ha marcado menos goles de los esperados y ha recibido más de los esperados. Pues el Mallorca es todo lo contrario. El Mallorca ha anotado 0,20, que es prácticamente nada, goles más de los que debía haber anotado, pero es que ha recibido 5 goles menos, 4 goles menos, perdón, en este aspecto. Debería haber recibido 45 por los 41 que lleva en la temporada. Y aparte lleva más puntos de los que debería llevar, porque en este caso, por ejemplo, el Levante debería sumar 25 puntos respecto a estas dos métricas, Mallorca 23, solo estaría por debajo
Solo estaría por encima, perdón, de Oviedo en la clasificación, lo cual dictamina que el Mallorca tiene un problema muy grande de fútbol, muy grande también en las áreas, aunque parezca mentira, porque es uno de los equipos que más concede, que eso lo repasaremos ahora, pero sobre todo lo que a mí me deja muy claro es que este equipo de Yago Barrasate, sobre todo en el final de la temporada pasada y en esta parte de la temporada, es un equipo sin alma, un equipo que no le he visto en ningún momento querer ser dueño, querer ser protagonista de los partidos. No es necesario tener el balón, tú con un 40% de posesión puedes ser dominador del partido, porque tú tienes un enfoque de encuentro de contragolpe, un enfoque de encuentro de partidos dinámicos, de partidos verticales, y en este caso es que el Mallorca no tiene ni eso. Y es una pena, porque Arrasate también me parece un excelente entrenador, pero no ha dado con la tecla. Lo había dado en esa primera mitad de temporada del curso pasado, pero en esta no ha sido capaz de levantar el equipo, y ese es uno de los principales motivos por los cuales está fuera ahora mismo del Mallorca. Lo comentaba anteriormente, daba una pequeña pizca, y es que el Mallorca es uno de los peores equipos a nivel defensivo de todo el campeonato. Es el tercer conjunto que más disparos recibe en toda la liga, solo por detrás de Girona, que está en segunda posición, y de Levante. Y aparte es que los datos son completamente dramáticos. Ha recibido ya 41 goles en 25 partidos, que es un drama completamente. Es el segundo equipo de la liga que más goles ha recibido en lo que va de campeonato. Y por ponerlo en comparación con las dos últimas temporadas, la temporada final la guerra que acaba con esa final de Copa del Rey y la primera temporada de Yago Barrasate, el equipo recibió el mismo número de goles en ambas temporadas, que fueron 44. Es decir, el Mallorca ahora mismo, para no empeorar su registro de las dos últimas temporadas, tendría que recibir 3 goles en las 13 jornadas que quedan. Es un dato dramático, incluso jugando con 5 atrás, con jugadores experimentados como Antonio Raillo, defensores buenos como puede ser Pablo Maffeo, Mateu Morey, Martin Valiant, que tenga esa fragilidad defensiva. Es muy curioso. Yo no sé si hay un problema ya también de concentración. Es un equipo que defiende también en bloque bajo, que al final permite mucho centro, pero permite centro porque se ve seguro en esas situaciones, con jugadores como Raillo o Valiant, que van muy bien por arriba. Pero es un problema bastante grave el que está sufriendo el Mallorca ahora mismo. Una sangría defensiva que tiene que parar con todas las de la ley. Y yo no sé cuál será el tipo de entrenador que querrá contratar Pablo Hortels y su dirección deportiva para superar esta situación y que el Mallorca pueda ser otra vez un equipo que, como años anteriores, aunque no fuera el mejor equipo a nivel defensivo, un equipo sobrio, con jugadores que tenían capacidad de aguantar resultados a favor en los últimos minutos, con jugadores que siempre marcaban hitos de despejes en el campeonato a nivel de despejes por partido, despejes en un encuentro en concreto, y es un problema bastante grande. Ya no creo que sea tampoco de ayudas, de que no ayudan los jugadores ofensivos, sino de que intentan defender en muchos casos por acumulación y no le está saliendo bien. Al final, tú cuando defiendes mucho por acumulación, te ves muy expuesto a nivel de que el equipo rival te va a atacar mucho. También sin echarle culpa, pero bueno, porque al final ha evitado bastantes goles, pero Leo Román, que se preveía que a lo mejor iba a ser uno de los mejores porteros de la liga, no está tan fino. Yo siempre digo un poco el tema como sucede en la NBA, ¿no? Que cuando un jugador acaba contrato siempre a veces incluso sobrerrinde un poquito más de lo que verdaderamente puede ofrecer a un equipo, pero bueno, Leo Román yo considero que es un buen portero y que ha salvado en alguna ocasión al Real Club Deportivo Mallorca, pero es una de las facetas que el nuevo técnico tendrá que subsanar, que a nivel defensivo es un equipo bastante lejos de su mejor versión. Primero de todo, quiero decir que Muriqui es probablemente uno de mis delanteros favoritos de la competición española, un delantero que a mí me encanta, que tiene la capacidad de bajar balón, de pelearlas todas luego dentro del área. Le puedes mandar un ladrillo, una nave espacial, un frigorífico que te lo va a rematar y lo va a rematar dentro de la red. Y es uno de los mejores delanteros de toda la liga. Si el Mallorca hoy en día tiene la mínima opción de poder salvarse, es porque tiene uno de los mejores goleadores de toda Europa ahora mismo. Y es que Muriqui lleva 16 tantos en lo que va de temporada, es el segundo máximo realizador del campeonato, únicamente por detrás de Kylian Mbappé, pero el problema es que está absolutamente solo en esa faceta goleadora, porque el dato refleja que el 55% de los goles que lleva esta temporada el Mallorca han venido de las botas, de la cabeza o de Vedat Muriqi, y ese 55% es el más grande de todas las grandes es el más alto, perdón, de todas las grandes ligas europeas. ¿El problema que hay con Muriqui? No hay ningún problema con Muriqui, obviamente. Muriqui además está cerca, creo que a 4 goles, de ser el máximo realizador histórico del Mallorca en Primera División, superando a Samuel Eto'o, que es algo completamente histórico. El problema que hay es que creo que Arrasate basó demasiado su fútbol ofensivo en a ver si Vedat tiene un buen día, a ver si Muriqui tiene un buen día,
y soluciona el partido, como pasó por ejemplo con Central Athletic con un hat-trick, es que es buenísimo Murici, es normal que al final bases tu sistema ofensivo en él, pero creo que necesita ayuda, necesita acompañantes. Al final en otros momentos, Jan Virgili creo que fue ese jugador que le acompañó un poco, pero al final es su primera temporada en la élite. Se nota que le falta pues a lo mejor ese colmillo cerca del área, ese último pase, seleccionarlo mejor en muchas ocasiones. Pero yo recuerdo que al final el gran Mallorca de, sobre todo Javier Aguirre, en los últimos años, que llega a la final de Copa del Rey es con esa dupla, ¿no? Murici Canguilí, que Canguilí obviamente es un jugador excepcional que en condiciones normales seguramente no tiene nivel para estar en un equipo de mitad de tabla, sino para un equipo top, como está ahora mismo en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que se intentó emular un poco, creo que no iban mal encaminados con el fichaje de Pablo Torre, o con el fichaje años atrás también de Sergi Darder, pero sobre todo con ese, con el de Pablo Torre, que es un jugador media punta, buen golpeo de balón, que puede poner todo el juego a balón parado. Pasa que no está siendo su mejor temporada, creo que tampoco le está ayudando ni la dinámica que está teniendo el Mallorca, ni mucho menos el estilo de juego, porque es un jugador que necesita mucho balón en el pie. Y el Mallorca necesita mucho más que Murici. Murici está aportando demasiado, muchísimo. Seguramente nadie esperábamos que Murici pueda acabar al ritmo que va con 20, 22 goles, que es una auténtica barbaridad. Y es lo que realmente puede hacer la diferencia de que este equipo se salve. Tener a Murici. Si no tiene a Murici esta temporada y tiene un delantero típico de esas posiciones de abajo que lleva 5 o 6 goles en lo que va de temporada en estos momentos, es un equipo completamente hundido en la clasificación. Entonces el Mallorca tiene una ventaja respecto al resto de competidores, que es que tiene uno de los mejores delanteros de toda la liga, que al final muchas veces pasa que los equipos de abajo se salvan o no dependiendo de su portería y su delantera, esas dos posiciones clave, al final son los jugadores que más puntos te pueden dar, y el Mallorca tiene un jugador que te da muchísimos puntos a priori, porque lo comentaba Yago Barrasate en alguna rueda de prensa que necesitaba materializar que los goles de Beat Murici resultaran en puntos, porque visto lo visto, los goles del Kosovar solo han dado 7 puntos en lo que va de temporada al Mallorca, que es un dato muy preocupante, porque eso significa que a pesar de que Murici está haciendo su trabajo y está siendo sobresaliente su temporada, el resto de compañeros no le está acompañando, ya no solo a nivel también ofensivo, sino a nivel defensivo de, en este caso, lo que comentaba antes, aguantar el resultado y aguantar ventajas. Entonces, ¿hay Murici dependencia en el Mallorca? Para mí la hay y excesiva. ¿Es algo negativo de Murici? Ni mucho menos, que se entienda bien, pero necesita ayuda ya a nivel de asistencias, a nivel de goles, y creo que es una de las principales cuestiones que tiene que valorar el nuevo entrenador del Mallorca cuando se haga oficial. Por lo que he visto en redes sociales en las últimas horas, también en los últimos días después de la situación límite en la que está el Mallorca, hay como un poco dos bandos entre la afición mallorquinista, que ahí me lo tendrán que valorar ellos, para ellos quién es el culpable. Por un lado Arrasate, porque al equipo le falta fútbol, no consigue los resultados, y por otro la dirección deportiva, en este caso comandada por Pablo Hortels, y se notaba mucho que no hay una comunión entre ambas partes, y eso es muy importante en un equipo de fútbol, sobre todo de primera división a nivel profesional, que vayan de la mano, tanto entrenador como director deportivo. Cuando no van de la mano todo parece destinado a un final agrio, a un final difícil para, en este caso, sobre todo el entrenador, que es el que habitualmente es destituido, y así ha pasado con Yago Barrasate. Arrasate ya dejaba caer en alguna rueda de prensa, sobre todo en este último mercado invernal, que bueno, van a llegar jugadores, pero no esperemos que lleguen 2 o 3. Mi objetivo es dar rendimiento a lo que me traigan, como un poco desmeritando el trabajo de los jugadores que le traían, ¿no? De que él a lo mejor no pedía ese tipo concreto de futbolistas, pero era lo que la dirección deportiva le traía. Yo respecto a lo que puedo opinar es que al final el Mallorca creo que tiene un buen equipo, pero creo que le ha faltado en casos concretos atinar un poquito más en el mercado. A lo mejor jugadores, porque tú sí sabes que fichas un futbolista como Pablo Torre, que a mí me parece un futbolista excepcional, o Mateo Joseph, que son buenos jugadores con futuro por delante, pero tienes a lo mejor que tener en cuenta el grado de compatibilidad que pueden tener con Yago Barrasate. Por ejemplo, Pablo Torres se ve que no tiene ese grado de compatibilidad con Yago Barrasate, que a lo mejor necesita otro tipo de entrenador. Y a lo mejor a este Mallorca le faltan pues, piezas defensivas que puedan un poquito sustituir a los Raillo, a los Valiant, a algún jugador en el medio campo más de contención, como puede ser Mascarell, pero otro jugador más posicional, que creo que a lo mejor le hace falta en ese pivote para acompañar a Samu Costa y Sergi Darder si juega con tres en el centro del campo. Creo que algún jugador de banda derecha, porque Asano, que llegaba gratis la temporada pasada, no ha dado ese salto necesario. Con Jan Virgili sí que me parece que han acertado de
de pleno, pero bueno, es un futbolista aún por hacer, realmente, y las grandes cifras de Jan Virgili no van a llegar esta temporada, van a llegar la próxima o la siguiente. O sea, es un futbolista con mucho potencial, pero es su primera temporada en la élite, hay que tener calma con él. Creo que esa falta de comunión, esa falta de comunicación entre las dos partes ha provocado problemas en la planificación deportiva. Jugadores que a lo mejor no son del gusto de Arrasate llegan y al final perjudicas mucho lo que quiere crear el ambiente, el ecosistema que quiere crear el entrenador, que creo que eso es muy importante. La planificación deportiva no es positiva, tú ves los nombres que llegan esta temporada. Ahora es el marrón, por decirlo así, lo tiene Hortels, es su momento de acertar, dar en el pleno con el entrenador, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional, que genere esa confianza, esa relación positiva para que el Mallorca avance y avance de la mano, porque cuando los caminos están separados entre entrenador y dirección deportiva es muy complicado que el barco salga a flote, y va a ser clave en el futuro inmediato del Mallorca que Pablo Hortels en este caso, que a lo mejor no acertó en demasía con los fichajes a nivel de lo que exigía Yago Arrasate en este caso, sí que acierte con el nuevo entrenador y que pueda, sobre todo que acierte con el entrenador al respecto de la plantilla que tiene. Y va a ser un all-in, en este caso para Pablo Hortels. Sabe que si falla con el entrenador es muy probable que el equipo baje a segunda división, y si acierta, pues puedes tener la oportunidad de salvarte y en la próxima temporada, quién sabe si querer hacer un proyecto con ese entrenador o incluso fichar un parche, pero que sepas que va a tener opciones de salvarte y luego ya empezar un proyecto con otro entrenador. El último de los puntos que quería repasar sobre por qué a lo mejor no ha funcionado la etapa de Yago Barrasate al frente del Mallorca es la división con el vestuario. O sea, el Mallorca ha sido un equipo que en el último año prácticamente ha sido más noticia por acciones extradeportivas o acciones irrespetuosas de jugadores en ciertos momentos que no por un buen fútbol. Le pasó en este caso con Pablo Maffeo, tuvo esos problemas con la afición del Mallorca, parecía que se iba, que si lo apartó a Arrasate de un entrenamiento, Arrasate dice que no, entonces yo me quedo con la palabra de Yagoba en este caso, al final se queda, luego todo el problema de Dani Rodríguez, de una situación que es un sinsentido, la verdad, ¿no? Que un futbolista de veterano, uno de los capitanes, importante en el vestuario, haga público su descontento por no jugar en el Santiago Bernabéu, aunque luego lo intentara un poquito recoger cable, pero quiso decir eso, de que estaba enfadado por no haber jugado en el Bernabéu. Yo creo que al final es lo importante para un futbolista profesional es jugar en su equipo y disfrutar con su equipo, no jugar en ciertos escenarios que yo sé que también es importante, pero bueno, un futbolista que ya ha jugado allí, que además cargue contra el entrenador y cargue contra un chaval, que en este caso era Jan Virgili, que acaba de llegar, me parece un sinsentido. Yo esto como anécdota, si alguno llegáis hasta aquí, el año pasado tuve la suerte de entrevistar a Martin Valiant en la previa del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que además marca el central, y yo le preguntaba un poquito por el vestuario, porque daba la sensación de ser un vestuario muy unido. Y él me decía eso, que era un vestuario que se llevaban todos muy bien, una alegría tremenda, gente que al final, más que compañeros de equipo, amigos y casi llegando al punto de hermanos, de, por ejemplo, Valiant, de compartir durante la época del COVID casa con Dani Rodríguez, que le había invitado para estar allí, la pareja que tiene con Antonio Raillo, el buen rollo que tienen con Darder, con Murici, que se ve que es un equipo que a nivel vestuario creo que me da la sensación de que es un vestuario sano entre ellos, pero ha habido un problema muy grande del vestuario con el entrenador. Con Javier Aguirre sí que se notaba ese respeto, ¿no?, a la figura del entrenador, también un entrenador veterano y con su manera de hablar tan peculiar, que es un fenómeno Javier Aguirre. Y en este caso, pues Arrasate creo que no fue capaz de dar con la tecla del vestuario. Creo que es un entrenador mucho más, a lo mejor, exigente en sus palabras, ¿no? Porque yo creo que también Javier Aguirre es súper exigente en los entrenamientos, pero no tanto en declaraciones, sino que es un entrenador que al final creo que protege mucho más al futbolista en rueda de prensa. Creo que Arrasate eso no lo ha hecho mucho en Mallorca y eso al final genera malos rollos en el vestuario. Creo que lo de Dani Rodríguez le ha dinamitado, la verdad. Porque sí que hay jugadores que obviamente estaban a favor de la decisión del míster, pero gran parte del vestuario, amigos cercanos de Dani Rodríguez, si ya no estaban en contra, lo están definitivamente. Y al final un equipo en el que el entrenador no puede unir al vestuario o tiene varios jugadores que están
a lo mejor en su contra, y sobre todo futbolistas que son importantes en la plantilla, está destinado al... Es que no me gusta decir la palabra fracaso, pero bueno, está destinado a que el final no sea placentero, no sea bueno, positivo para el Mallorca. Y creo que uno de los principales deberes que ha tenido Yago Barrasate con un vestuario que da la sensación de eso, como comentaba antes, de estar unido, pero será a lo mejor un vestuario complicado por, no sé si tema egos, tema a lo mejor eh, comportamiento, diría también. O sea, es una cosa bastante extraña, la verdad. Y es un equipo que el entrenador que llegue tiene que ser buen gestor de grupo, de volver un poquito a reconciliar a la plantilla con el cuerpo de autoridad que siempre representa un poco el entrenador dentro de una plantilla para poder llevar al Mallorca fuera del descenso y por lo menos cumplir el objetivo de salvarse esta temporada. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que haya hecho el análisis más profundo, pero también de una manera más sencilla para que lo podáis entender todos posible. Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Si podéis dejar vuestra suscripción, os lo agradecería. Si podéis dejar un comentario, siempre desde la amabilidad, por favor, desde la amabilidad, también me encantaría saber cuál es vuestra opinión, saber qué pensáis de este proyecto del Mallorca, quién puede ser el nuevo entrenador. Lo que queráis podéis dejarlo en la caja de comentarios. También si podéis compartir el vídeo sería un placer. La verdad es que el último vídeo de la Real Sociedad tuvo una recepción bastante positiva para los pocos seguidores aunque que manejo en este caso. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habréis llegado a este final del vídeo. Espero que os guste y ya dentro de poco os traeré algún contenido más, que siempre estamos ahí con entrevistas, con este tipo de vídeos, para seguir trayéndoos contenido que os pueda gustar e incluso pues haceros partícipe de ellos, como comentaba antes, con la caja de comentarios. Eso es todo, espero que vaya todo bien y nos vemos en la próxima. Adiós.